Disfruta de las fantásticas vistas de la Bahía de Palma. Todos los domingos de 1 a 4 con animación infantil y música en vivo. Reserva en el 971-732542 y conoce los domingos frente al mar en Gran Meliá Victoria. Parking disponible. No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971 43 10 78 43 10 78. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos. L'hotel d'interior Casa Albertí ofereix les comoditats d'avui en dia en una elegant i espectacular casa senyorial al casc antic d'Amó, de manera que les teves vacances a Menorca esdevindran en un autèntic privilegi. Hotel d'interior Casa Albertí. Benvingut a casa. Visita hotelcasaalbertí.com. Estética Medrano y Club 4 se unen para sortear una manicura completa con uñas de gel entre todos nuestros socios. Si quieres entrar en este y en todos los sorteos de Club 4, además de disfrutar de descuentos de forma gratuita, hazte socio en www.club4.tv. Recuerda, www.club4.tv. Arriben les festes d'estiu a Palma. Del 23 de juny al 23 de juliol. Revolta de Sant Joan, concert 9 i punt, poetry slam, passejart i moltes més activitats. Palma de festa. Consulta el programa a palma.cat. Ajuntament de Palma. Palma, el nostre compromís. Gran Mundo, el nuevo wok abierto todos los días del año. Deleítate con una gran variedad de sabores en su buffet, donde podrás encontrar sushi, marisco, parrilla argentina, entre otras muchas cocinas del mundo. Disfruta cualquier día del año del nuevo restaurante Wok Gran Mundo. Encuéntranos en Cardenal Rosell sin número, frente a Fan Mallorca Shopping, antiguo Pequeño Mundo. ¿Quieres comer sano y en el mejor ambiente? En el Alpendre, disfruta de nuestros cortes de carne, el chuletón y nuestra pizza de metro. Ven a disfrutar de nuestra carta con la mejor relación calidad-precio. Estamos en la calle Blanquerna 26 o Massanet y Moralles 4. Servimos a domicilio. Basta que llames al 971 77 36 72. El Alpendre, gusto por lo natural y artesano. Última Hora presenta el gran festival 125 Veranos. Jueves 19 de julio en Son Fusteret. Rosario, Antonio Carmona y el dúo Anglada Cerezuela juntos en la noche con más magia, arte y talento de todo el verano. Compra ya tu entrada anticipada desde 13 euros en pista y 16 euros en tribuna. Ya están disponibles en las webs mallorcatickets.com o elcorteinglés.es. También en Odiscos en Palma y en Baba Music Jocks en Inca. Aforo limitado. 19 de julio en Son Fusteret. Festival 125 Veranos de Última Hora. Desde solo 13 euros. ¿Te lo vas a perder? Canal 4 Radio. 9 horas y casi 10 minutos de la mañana. Vamos a por ese espacio que dedicamos todos los viernes a la salud bucodental, a la boca, a la odontología, de la mano del grupo Audemax. Nos acompaña esta mañana José Antonio Gramallés, odontólogo, especialista en prótesis dentales, premio extraordinario de licenciatura en la Universidad de Valencia. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos ya en muy avanzadas las promociones de odontólogos, ¿eh? Yo soy lo bastante viejo como para recordar todavía. Sí, ya hace unos cuantos años de eso, sí, de las primeras promociones. Y además esto es una cosa que a nivel profesional y a nivel de salud en boca está dando unos resultados magníficos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Cada vez van apareciendo más también, hay más competencia también. Bueno, y ahora con la facultad de odontología sí, está aquí. Exacto, ya lo tenemos mal. El nivel lo tira. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de las nuevas tecnologías que han marcado un antes y un después en la reposición de las piezas dentales. Aún así, hay pacientes que por circunstancias no pueden optar a los tratamientos con implantes y se les debe dar una solución más eficaz para solventar su problema. Para ello, hoy hablaremos de la reposición de piezas ausentes, sin implantes. ¿Cómo podemos reponer las piezas sin usar implantes, José Antonio? Bueno, la aparición de los implantes, como sabemos, en el campo de la odontología han marcado un antes y después a la hora de la reposición de las piezas dentarias ausentes. Sin embargo, hay pacientes que no pueden optar a este tipo de tratamiento,
ya sea por motivos económicos, por motivos médicos o de cualquier otra índole, y entonces tenemos que recurrir a otros tratamientos protésicos alternativos eficaces para poder reponer esas piezas ausentes. Entre los tratamientos de los que podemos reponer esas piezas ausentes disponemos básicamente de 3 grupos: las prótesis fijas, las prótesis removibles, que son las prótesis de quita y pon, y las prótesis mixtas o combinadas, que combinan un poco la estructura fija y la estructura removible. En el grupo de Max siempre aconsejáis mantener todas las piezas dentales, pero ¿qué pasaría si no se reponen las piezas ausentes? En el grupo de Max contamos en nuestros centros con todas las especialidades odontológicas integradas, de manera que no solo vemos las piezas, o sea, las consecuencias inmediatas o a corto plazo de las pérdidas de las piezas dentarias, que serían básicamente la pérdida de la estética, sobre todo en piezas anteriores, y la pérdida de la funcionalidad, una disminución de la función masticatoria, que es evidente, sino que además también vemos las consecuencias a largo plazo, a medio largo plazo o tardías, las cuales van a ser básicamente la reabsorción del proceso alveolar y la pérdida del espacio protésico. El espacio protésico es el espacio que queda después de haber perdido una pieza. Lo que ocurre cuando perdemos esa pieza es que si no la reponemos con cierta rapidez, pues lo que va a ocurrir es que las piezas vecinas de alrededor van a tender a ocupar ese espacio vacío, de manera que después va a dificultar en un futuro la posible reposición de esa pieza que hemos perdido, porque las piezas de arriba, bueno, las piezas antagonistas que llamamos, que son las que chocarían con esa pieza ausente, tienden a sobreerupcionar invadiendo ese espacio, y las piezas vecinas tienden a inclinarse, de manera que también tienden a invadir ese espacio. Y por otro lado, también una de las consecuencias que se produce es la reabsorción del proceso alveolar, que es el hueso, la encía, que va a soportar la prótesis, ¿vale? Y esto es especialmente importante, por ejemplo, en pacientes que van a aportar una prótesis completa, que son pacientes totalmente desdentados, ya que la retención de este tipo de prótesis va a depender mucho de ese volumen de hueso. Si tenemos un hueso atrófico que se ha reabsorbido mucho, pues van a ser prótesis que se van a mover con bastante facilidad. De ahí la importancia un poco de reponer las piezas con la mayor celeridad posible. Y aquí tengo que preguntarle por esa celeridad, ¿cómo se traduce? Es decir, cuando una persona sufre, por la razón que sea, una pérdida de un diente y es candidato, claro, a una reposición, sí. Claro, uno se acostumbra, ¿no? Claro, cuando el trauma ha sucedido ya no le duele. Exacto. Y enseguida se olvida de que le falta. Hombre, si es un diente anterior se olvidan con menos facilidad, pero sí. Si es una pieza posterior sí que puede pasar eso. Pues lo que hay que hacer es hacer la reposición con cualquier tipo de prótesis. Pero que hablamos de 6 meses, de un mes, quiero decir, ¿cuánto tiempo tenemos de margen? Va a depender mucho de cada persona. Evidentemente, tampoco si esperamos 6 meses no pasa nada. Es el hecho de esperar años y años. Nos referimos un poco a tema de años. Evidentemente, cuanto antes las repongamos, mejor, para evitar, porque cada persona es un mundo. Entonces, hay personas que a lo mejor han pasado unos años y sus piezas no se han inclinado apenas, pero otras personas, por sus características, porque tienen un problema periodontal asociado o lo que sea, sí que tienen más facilidad a que se puedan movilizar y, por lo tanto, perder ese espacio o que se pueda reabsorber el hueso. ¿Vale? Sin prisas, pero sin pausas, ¿no? Exacto, sí. No, hay que intentar solucionarlo lo más pronto posible. Evidentemente, pues va a depender un poco de cada persona. Y si un paciente se quiere reponer las piezas de manera fija, ¿qué se le realizaría? ¿Qué es una prótesis fija o puente? Una prótesis fija o puente es una prótesis que, como su misma palabra indica, está fijada a la boca del paciente por medio de cementos dentales, ¿vale? Estas prótesis lo que requieren es un tallado de las piezas de soporte, las cuales se van a reducir de volumen para colocar sobre ellas unas cubiertas, que serían unas fundas, y estas fundas sustentarían esas piezas intermedias ausentes. ¿Vale? Las características un poco de la prótesis fija es que con respecto a la prótesis removible, que luego comentaremos, es una prótesis más cómoda para el paciente porque no requiere su colocación y retirada, por ejemplo, porque son menos voluminosas que las prótesis removibles y porque al ser una estructura fija que está unida a las piezas de soporte por cementos dentales, no se va a mover durante la masticación, evitando que se impacten los restos de alimentos. Por otra parte, son prótesis más estéticas, puesto que no se va a ver ningún tipo de gancho. Como hemos dicho, bueno, son prótesis mucosoportadas porque van a estar fijadas sobre unos dientes pilares de soporte. Por lo tanto, son prótesis, como ya hemos dicho, más cómodas,
pero aparte de eso requiere una preparación o tallado de esas piezas previa. En ese sentido, tenemos que reducir el volumen de las piezas de soporte para poder colocar esas estructuras. Por otro lado, tenemos que son prótesis más estéticas y están indicadas sobre todo en espacios edéntulos que no son muy amplios, ¿vale? Porque si las utilizamos en espacios muy amplios y son puentes demasiado largos, corremos el riesgo de que se sobrecarguen en exceso las piezas de soporte, provocando el fracaso de esa estructura. Incluso si es un puente demasiado largo, la fatiga del material puede provocar la fractura, con lo cual en espacios muy amplios no sería recomendable la utilización de este tipo de prótesis. Y de este tipo de prótesis contamos básicamente con 3 tipos: las de metal porcelana, las de circonio porcelana y las de circonio monolítico. Las de metal porcelana son las que se han utilizado habitualmente. Son prótesis que cuentan con una estructura interna metálica, que son las que le va a conferir la resistencia. ¿Qué metal es? Suele ser cromo-cobalto, generalmente, aleaciones de cromo-cobalto. Y hay otros materiales, pero suelen ser generalmente estos. Esto va cubierto por porcelana, de manera que le va a proporcionar esa estética, con lo cual son prótesis que tienen mucha dureza, una buena resistencia, precisamente por ese metal, pero aparte tiene una estética bastante adecuada. Luego tenemos las prótesis de circonio y porcelana, que son prótesis más estéticas que las anteriores, porque en lugar de presentar una estructura interna metálica, tiene una estructura de circonio, que al ser una estructura de color blanquecino permite que tenga un aspecto mucho más natural este tipo de prótesis. Y finalmente, las más novedosas son las de circonio monolítico, que tienen las ventajas de que se confeccionan a partir de impresoras 3D, a partir de un bloque, ¿vale? Son muy estéticas, tienen una gran dureza, pero la principal ventaja es que, al no ser una interfase de dos materiales como en los dos casos anteriores, que había un metal o el circonio y la porcelana por encima, como están confeccionadas a partir de un bloque único, se consigue una gran dureza con un material de menor espesor, con lo cual el tallado que tenemos que hacer o preparación que tenemos que hacer de las piezas es mucho más reducido, y entonces es menos agresivo. Además, en la actualidad han aparecido unos escáneres intraorales de los que contamos en el grupo de Max. Hemos hablado ampliamente de ellos. Supongo que habréis hablado, y entonces la combinación de esto, de el permitir hacer la estructura en una sola visita y el poder transmitir esa información hace que se reduzcan mucho los tiempos de espera a la hora de confeccionar lo que son este tipo de prótesis, con lo cual son prótesis que ahora se están utilizando mucho en el grupo de Max. Pero esto que nos está contando José Antonio, ya sé que si ha hablado de todas las variables posibles es porque todas son útiles en un momento u otro, sí, pero esto de la impresión por 3D de una sola pieza me parece una virguería. Estos son las modernidades que van apareciendo cada vez más y nos van sorprendiendo, pero la verdad que funciona muy bien porque el ajuste es mucho mejor de este tipo de prótesis. Claro, esto vinculado a un escaneado con un láser. Claro, exacto, sí. No es a ojo. No, claro, es que eso es al final, y después el hecho de que tú puedas transmitir esa información telemáticamente, pues entonces la recibe el laboratorio sin necesidad de que haya unas impresiones como se utilizan habitualmente, y entonces pues la información llega y se transmite a lo que es la máquina de impresión 3D y te confecciona enseguida lo que es la estructura. La verdad que sí que funciona muy bien. Madre mía, qué interesante. Interesante, y qué maravilloso. Sí, maravilloso, la verdad que sí. Un paciente, hablamos, como ya nos adelantaba, en el caso de no poder ponerse una prótesis fija, ¿qué podría hacer? ¿Qué es una prótesis removible, como ya nos ha avanzado? Una prótesis removible, como hemos comentado anteriormente, es una prótesis de quita y pon, ¿vale? Las características que va a tener básicamente esta prótesis removible es que va a ser más incómoda que la prótesis fija, ¿vale? Porque va a ser una prótesis mucho más voluminosa, va a tener una estructura de conexión de los diferentes componentes que va a hacer que sea más incómodo de llevar por parte del paciente. Aparte de eso, son prótesis que tienden a moverse más con los movimientos masticatorios, debido a que no es una estructura fija, sino removible, que sí que tiene una retención por ganchos, pero siempre es una retención más limitada, ajusta un poco peor con las estructuras de soporte, con lo cual acumulará más restos de alimento. Luego también va a ser una prótesis menos estética por llevar una serie de ganchos, y después este tipo de prótesis tiene la característica también de que va a estar indicada en espacios edéntulos amplios, en los cuales no se puede utilizar en el caso de las prótesis fijas, y además son prótesis más económicas.
Dentro de las prótesis removibles vamos a encontrar básicamente 3 tipos, que son las prótesis removibles de tipo esquelético, las prótesis removibles de resina y las prótesis removibles de tipo Flexit. Estas son las que vamos a encontrar básicamente. Siendo todas ellas prótesis de quita y pon, ¿qué diferencias hay? ¿En qué consiste eso que llaman un esquelético? El esquelético es una prótesis removible de quita y pon que se caracteriza sobre todo por tener una estructura o armazón metálico que va a conectar esos diferentes componentes. Que son básicamente las piezas, que son piezas generalmente de resina, y los ganchos, que son ganchos más rígidos, ganchos colados, que son las que les van a conferir esa retención de esa prótesis. Las características un poco del esquelético es que es la prótesis más resistente de las prótesis removibles. Es más resistente que las prótesis parciales de resina porque al tener un armazón o estructura metálica va a permitir conferirle una mayor resistencia. Son prótesis más cómodas que las prótesis removibles de resina, puesto que van a tener un mejor ajuste sobre las estructuras de soporte, se van a mover menos, debido a que también tienen unos ganchos más rígidos, y esto hará que se acumulen menos restos de alimentos. Al mismo tiempo, son menos voluminosas, porque el metal permite que confiramos un menor volumen a la estructura de base de la prótesis que si fuese resina. Son prótesis que no requieren una preparación o tallado de los dientes como requerían las prótesis fijas, pero sí que a veces se puede hacer una pequeña preparación para que la prótesis ajuste un poquito mejor, entre mejor o se adapten mejor estructuras que forman parte de ese tipo de prótesis. Son prótesis dentomucosoportadas que apoyan sobre dientes, pilares, dientes de soporte, pero también sobre el hueso. Entonces, al ser prótesis que también apoya sobre dientes, necesitamos que esos dientes estén en muy buenas condiciones, con lo cual deberíamos desechar aquellas situaciones como, por ejemplo, pacientes periodontales donde tienen ciertas piezas con movilidad, porque si no sufrirían una excesiva sobrecarga y podrían fracasar como prótesis. Al tener una estructura metálica no se puede utilizar en alérgicos al metal, y al tener piezas de resina no se podría utilizar en pacientes con alergia a la resina. Las prótesis removibles, además, se me había olvidado antes, permiten reponer al mismo tiempo las piezas de un lado y a otro de la arcada en un mismo aparato, ¿vale? Y el esquelético, uno de los inconvenientes que tiene es que es más difícil poder hacer reparaciones, es más difícil poder hacer rebases, que son rellenos que se van haciendo de tanto en cuanto de las prótesis para que ajusten mejor sobre la encía, y de añadir piezas también resulta más complicado. Bueno, hemos hablado de la prótesis como alternativa al implante. Yo, por último, para que nuestros oyentes que carezcan de una pieza dental y vean que tienen que acudir rápidamente al odontólogo para solucionar este problema, le quería preguntar, ¿esto de no poder hacerse un implante es una elección o es una cosa que se determina en consulta? Bueno, porque imagino que el paciente va con el agujero, no va pidiendo una cosa. Exacto, u otra, ¿no? En el grupo además lo que hacemos es estudiar cada caso minuciosamente para saber determinar un plan de tratamiento, y pues estudiamos un poquito las características de cada paciente, tejidos blandos, piezas de soporte, y entonces ofrecemos diferentes opciones que sean adecuadas a su caso, y informamos sobre las características de cada uno, sobre las ventajas, los inconvenientes, los pros y los contras, de manera que podamos pues identificar cuál es el tratamiento que resulta pues más acertado para cada paciente. Entonces va a depender un poco de las características, pues evidentemente características económicas, pero también piezas de soporte. Todos esos factores son factores que van a influir en el decidir qué tipo de prótesis vamos a realizar. José Antonio Gramallés, odontólogo especialista en prótesis dentales. La palabra prótesis es una trampa para radiofónicos. Sí, porque parece que se traba un poco la lengua. Sí, que uno dice prótesis y prótesis, ¿no? Sí. Bueno, pues repetiremos una vez. Es odontólogo especialista en prótesis dentales del Grupo de Max, Premio Extraordinario de Licenciatura de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes. Y hasta muy pronto. Hasta la próxima, exacto. Gracias. Todos los martes, de 12 a 1 del mediodía, tenemos una cita con Ley y Orden, el programa de sucesos, tribunales y emergencias de última hora y canal.